Buenos días, ¿qué tal estáis todos? Bienvenidos a la programación de Radio Solidaria. Bienvenidos a este viernes 31 de diciembre de 2021. Son las 8, son las 7 en las Islas Canarias. Y sí, llegamos al último programa del año. Último día del mes de diciembre. 2021 se despide y qué mejor que hacerlo de esta manera. Qué mejor que estar con vosotros en el último programa del año. Contentos desde ahora mismo, desde ya. Felices porque podemos estar una vez más con vosotros. En años anteriores, el 31 de diciembre, no hemos hecho programa. Pero para este 2021 nos hemos propuesto hacerlo. Y aquí estamos con vosotros. Va a ser una mañana muy especial. No solo porque tenemos espacios, tenemos buena música. No solo porque es el último día del año, no solo porque es viernes. Es porque tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas y es porque te tenemos a ti, que a lo largo de este 2021 nos has acompañado. Deseamos lo mismo para el año 2022, que la programación de Radio Solidaria sea parte de tu familia, sea parte de tu vida. Si ya nos dejas entrar en tu casa, en tu coche, en tu trabajo, es que somos parte de la familia. Así que gracias por ello. Voy a estar contigo, un servidor Josele, hasta las 2 del mediodía, 6 horas. Un programa muy especial, donde hoy vamos a tener muchas novedades musicales, vamos a disfrutar de mucha música, vamos a hacer un recopilatorio de los temas más escuchados, más solicitados en este programa, pero además tenemos muchas secciones. Lo mejor del 2021 en Amigos y aquí en Radio Solidaria. Vamos a tener a muchos invitados especiales. Te invitamos a que participes con nosotros. Tenemos además muchas sorpresas. Va a ser un programa especial, ya lo verás. Quédate con nosotros en esta compañía de Radio Solidaria. Quédate en este programa. No te vayas, no desconectes, no cambies el dial. Te aseguramos que hoy viernes, último programa del año, va a ser especial. Para ti y para nosotros, segurísimo. Además, fíjate cómo son las cosas, que hoy llegamos al programa 2260. Buena cifra para despedir el año. En unos minutos compartimos contigo la primera reflexión del programa. En unos minutos tenemos el espacio de las noticias, incluyendo la previsión del tiempo, los deportes. Y en unos minutos seguirás disfrutando de lo mejor en música cristiana. Todo patrocinado por Librería Los Olivos. Ella se llama Hannah Schiffer y presenta su último trabajo discográfico, Friar. When you sleep too late and the coffee is cold. When you find out the rent was due 2 days ago. Don't go without expecting a bad day. Don't feel like you're running the wrong way. Take a breath. Even when you're stuck somewhere in the dark, feeling lost, feeling lost. So loud.
heart, little live and learn. Takes a little fire, takes a little fire. Takes a little fire, takes a little learn. Takes a little heart, little live and learn. Takes a little fire, takes a little fire. Takes a little fire. 'Cause it takes a little fire to light it. Takes a little heat to find it. Even though the earth keep fighting. Oh, light it, light up the fire. So give it to what you love. It's living. Takes a little fire to find it. Oh, light it, light up the fire. Light up with the fire. Light it, light up the fire. Light it up with the fire. Light up the fire. Strike the match. Ahora puedes ser solidario y cuidar el medio ambiente. Deja tus tapones de plástico en cualquiera de las iglesias Cuerpo de Cristo en Madrid, oficinas o rastros de remar, para beneficio de los comedores sociales y ayudar con el reciclaje. Contáctanos en el 918-788-719 o mándanos un mensaje por WhatsApp al 680-558-249. En Navidad a mí me gusta recibir muchos regalos, pero más me gusta cuando le puedo dar un regalo a un niño que no tiene nada. La sonrisa de un niño que antes estaba triste me hace muy feliz y juntos nos reímos. Radio Solidaria, una radio comprometida. Hace unos años, en los tiempos donde no existía el correo electrónico, un padre cristiano estaba preparando a su hijo para ir a la universidad por primera vez. «Hijo», le dijo el padre, «quiero que tengas esta Biblia. En ella encontrarás todas las riquezas de la sabiduría de Dios para cada situación a la que te enfrentes». El chico, el hijo, cogió la Biblia y la puso en su maleta. Les dijo adiós a sus padres, se metió en el coche y se fue a la universidad. Pasaron algunas semanas y el muchacho finalmente les escribió a sus padres diciéndoles que necesitaba oro, o mejor dicho, que necesitaba dinero. En otros países se menciona que necesitaba plata. El hijo les dijo, por favor, mandarme un cheque. El padre le escribió, hijo, no te voy a mandar un cheque. Más bien quisiera alentarte a que leas tu Biblia. Le sugirió la escritura a leer. El muchacho escribió de nuevo diciendo, papá, estoy leyendo mi Biblia, pero lo que realmente necesito es dinero. Por favor, mándamelo. El padre y el hijo intercambiaron varias cartas, pero el padre se negó firmemente a mandarle el cheque. Las súplicas del hijo para que le mandara dinero se hicieron cada vez más y más insistentes. El hijo dijo que él estaba leyendo su Biblia, pero que sus necesidades eran más bien económicas, no espirituales. Finalmente el chico regresó a casa durante las vacaciones. Él estaba bien molesto con su padre por no haberle mandado el cheque. El padre le dijo, hijo, tú nunca necesitaste dinero. Todo el dinero que necesitabas ya lo tenías, simplemente no lo sabías. Tú me insistías que estabas leyendo tu Biblia, pero yo sabía que no la estabas leyendo. Si tú hubieras abierto tu Biblia, en los versículos que te sugerí, entonces hubieras encontrado el efectivo
que yo había metido en las páginas de esos versículos. La palabra de Dios es una fuente de sabiduría rica y estimulante para nuestras vidas. Dios ha metido sus riquezas en sus páginas para que nosotros las usemos. Pero no podemos sacar provecho de esas riquezas si nunca abrimos su página, si nunca abrimos la palabra de Dios. Esto es lo que nos podemos encontrar en el libro de Nehemías. De hecho, es el personaje que os vamos a mencionar en este día, Nehemías. Puedes leer su historia o puedes leer el pasaje que te vamos a comentar en su propio libro, Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 18. Nehemías cumplió una gran misión. La misión fue la de guiar al pueblo a la reconstrucción de los muros y de las puertas de Jerusalén. Aquí en Nehemías capítulo 8 vemos que después de una reconstrucción necesitamos una reinstrucción. El pueblo necesitaba una reinstrucción. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar acerca de nosotros, acerca de la vida. Muy pocos de nosotros nos damos cuenta cómo hemos sido afectados, infectados por las filosofías falsas de este mundo. Hemos captado actitudes, ideas, suposiciones que ni siquiera nos damos cuenta que son malas, son anticristianas. Así que tenemos que instruirnos de nuevo en la visión de Dios para la vida. Cuando la gente de Dios deja de amar, deja de leer, deja de obedecer la palabra de Dios, se pierde la bendición de Dios. Si queremos ser como árboles fructíferos, debemos deleitarnos en la palabra de Dios. Esto explica el por qué Nehemías hizo un llamado a tener una conferencia bíblica. Invitó al escriba Esdras a que fuera el maestro. Las necesidades materiales de la ciudad habían sido satisfechas, así que ahora era el momento de enfocarse en las necesidades espirituales de la gente en la ciudad. Es importante notar que Esdras y Nehemías pusieron la palabra de Dios primero en la vida de la ciudad. Lo que sucedió en Jerusalén, desde ese momento, fue la consecuencia de cómo respondió la gente a las Escrituras, a la palabra de Dios. La tarea principal de la Iglesia y de los ministros es la de predicar la palabra de Dios. Los periodos de decadencia en la historia de la Iglesia han sucedido siempre cuando la predicación de la palabra ha disminuido. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para limpiar y para revivir los corazones de la gente de Dios. Y hoy más que nunca tenemos que predicar el Evangelio. Hay muchas personas, hay muchas familias que necesitan la buena nueva, que necesitan la palabra de Dios. No hay excusas, tenemos todos los medios para predicar la palabra. Tenemos las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram, incluso a través de Twitter, a través de muchas plataformas podemos predicar el Evangelio. No hay excusa. Con un mensaje tú puedes hacer que una persona, que una familia cambie. Con un mensaje tú puedes hacer que una persona que se iba a suicidar no lo haga. De esto yo he dado testimonio en muchas ocasiones. Una vez me levanté y le decía al Señor, otra vez, lo mismo, Señor. Me levanto, me ducho, desayuno, a la radio, como una rutina. Perdí la pasión por el ministerio, perdí la pasión por la radio. Otra vez lo mismo, otra vez. Y en ese mismo día me llamó una mujer anciana. Me llamó de un lugar donde no tenemos radio. Y me sorprendió porque entonces esa mujer nos estaba escuchando o a través de la aplicación o a través de la página web. Y ella me dijo, iba a suicidarme, pero compartiste esta palabra y me arrepentí. Para que veas cómo actúa la palabra de Dios. Yo en mi rutina, pensando en dejarlo, pensando en abandonar, el Señor te sorprende. Y desde ese momento me volví a apasionar por la radio, me volví a apasionar por mi ministerio. Apasionate por el ministerio donde Dios te ha puesto. Apasionate por tu trabajo.
Busca la perfección, que no entre la rutina en tu trabajo. Haz cosas nuevas, sé creativo y ya verás cómo tu ministerio, tu trabajo va a dar fruto. La tarea principal de la Iglesia y de los ministros es la predicación de la palabra de Dios. Conocemos con la palabra de Dios como el mensaje, como Dios ha hablado a tantas personas. Habló a Esdras, habló a Nehemías. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas, y le rogaron al escriba Esdras que llevara el libro de la ley de Moisés que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Lo puedes leer, Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 8. Así dice el versículo 2. Era el día 1 del mes 7 del año. Entonces Esdras, que también era sacerdote, llevó el libro y lo mostró a todo el pueblo y a todos los que podían entender, lo mismo a hombre que a mujeres. Y desde el alba hasta el mediodía lo leyó en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Desde el alba, desde el amanecer hasta el mediodía. Esto es increíble, ¿eh? ¿Cuántas veces nosotros nos cansamos en los cultos que hacemos porque a lo mejor el predicador se ha extendido? Cuando lleva más de 45 minutos empezamos a mirar el móvil, empezamos a mirar el reloj. Se está alargando, que no llego. Que si se alarga más de lo debido, me pierdo el partido. Que si se alarga más de lo debido no voy a poder hacer compras. Desde el alba hasta el mediodía leyó en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. La Biblia, la palabra de Dios, no es un libro mágico que cambia a la gente o cambia las circunstancias. En serio te digo esto. La Biblia no es un libro mágico que cambia a la gente o cambia las circunstancias porque alguien la lee o la recite. No, la palabra de Dios tiene que ser entendida antes de que pueda entrar en el corazón. Y entonces cuando esto se produce irradia su poder para producir un cambio de vida. Si tú analizas este capítulo 8 de Nehemías, te vas a dar cuenta que la palabra más mencionada es entendimiento. Solo la gente con edad suficiente para entender la Escritura fue permitida asistir a la asamblea. La gente asistió a la conferencia bíblica, al estudio bíblico con Esdras y Nehemías, que habían organizado porque estaba hambrienta de encontrar soluciones a sus problemas, recibir pautas de la palabra de Dios. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, el énfasis es el entendimiento de la palabra de Dios. Jesús comparó el entendimiento y el aceptar la palabra, a plantar las semillas en la tierra donde toma raíz y da fruto. Esdras era el hombre ideal para conducir esa conferencia. Él era sacerdote y escriba. Te invito a que leas el capítulo 7 de Esdras. Mira lo que dice el versículo 10. Y es que Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley del Señor y a cumplirla y a enseñarla a los israelitas, con todas sus normas, con todas sus ordenanzas. Así que todos se reunieron en la plaza frente a la puerta de las aguas, que los líderes escogieran la puerta de las aguas como el lugar para la asamblea, para mí es interesante. En la Biblia el agua para lavar es un retrato de la palabra de Dios, mientras que el agua para tomar es un retrato del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Cuando aplicamos el agua de la palabra a nuestras vidas, entonces el Espíritu puede obrar y darnos la ayuda que necesitamos. Como suelen cantar varios salmistas, tu palabra refresca mi vida. Y es verdad, es refrescante al alma cuando recibimos la palabra y permitimos al Espíritu que nos enseñe. Este era el primer día del mes 7, que era equivalente a nuestro día del Año Nuevo. El 7º mes era un tiempo especial en el calendario judío, porque los judíos celebraban la fiesta de las trompetas y en el día 10 celebraban el día de la expiación. Y en los días 15 al 21, ¿qué celebraban? La fiesta de los tabernáculos. Este era el momento perfecto para que la nación se acercara a Dios, comenzara de nuevo. La gente le pidió al sacerdote Esdras que trajera la ley de Dios y que se las leyera. Obviamente esto era el Pentateuco,
los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto nos da una idea del gran deseo que la gente tenía de escuchar la verdad. Y te hago la pregunta: ¿sientes ese deseo de escuchar la palabra de Dios? ¿De aprender más de Dios? ¿De aprender más de la palabra de Dios? Sabemos que el pueblo era duro de cerviz, sabemos que el pueblo era inconstante en sus caminos, ¿verdad? Eran tibios. Hoy te escuchaban la palabra de Dios y mañana estaban adorando ídolos. Pero había iniciativas. Y muchas veces ponemos al pueblo de Dios como ejemplo de un pueblo, que se desviaba fácilmente en pos de otros dioses. Pero el pueblo también, entre comillas, nos da lecciones. Había gente que tenía el anhelo, el deseo de escuchar la verdad, de escuchar la palabra de Dios. ¿Y nosotros tenemos ese mismo deseo? Ellos escucharon mientras estaban parados, desde el amanecer hasta el mediodía. ¿Cómo pudieron mantenerse atentos por tanto tiempo? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Cómo puedo atender a un mensaje que dura más de 2 o 3 horas? ¿Cómo pudieron mantenerse atentos por tanto tiempo? ¿No le pasó lo mismo a Eutico cuando Pablo estaba compartiendo la palabra y Pablo se extendió en el mensaje y Eutico, que estaba apoyado sobre una ventana, se durmió y se cayó y se mató? Y Pablo, por el poder de Dios, lo resucitó. Eutico no aguantó que Pablo se extendiera. ¿Cómo pudo entonces el pueblo mantenerse atento por tanto tiempo, desde el alba hasta el mediodía? Esto indica que la gente estaba siendo consciente de que no conocía la voluntad de Dios para sus vidas, ni para su nación. No la conocían y estaban clamando por la palabra. Hoy en día, tal parece que hay una muy poca hambre de la palabra de Dios. Aún así, por ejemplo, el profeta Amós predijo que vendría el momento en que habría una hambruna en el mundo. No una hambruna de comida, sino un hambre de la palabra de Dios. Sería un tiempo donde la gente estaría hambrienta de tener soluciones a los problemas de la vida. Y yo pienso que esos días están por delante de nosotros. Cuando la gente está bien alimentada, bien vestida, cuando la economía está yendo bien, la gente siente que no necesita a Dios ni su palabra. Esto es real. Esto pasa en todos los países del mundo. Pero cuando las guerras, los ataques terroristas, los cambios financieros, las plagas, los gobiernos, la violencia racial, infunden miedo en los corazones de la gente, ellos a veces regresan a la palabra de Dios buscando recursos y soluciones. Y aún hoy en día, cuando la Biblia es proclamada con claridad y entendimiento, la gente se siente atraída por ella. A mí me gustaría ver estadísticas a través de los medios de comunicación cuando hemos estado unos meses en casa por causa de la situación que estamos viviendo hoy en día, por la crisis sanitaria. Me gustaría ver estadísticas de cuántas personas han leído la palabra de Dios. Hemos leído en estos días en la programación de Radio Solidaria cómo la aplicación YouVersion en tiempos de pandemia ha crecido, ha aumentado. Me gustaría ver esas estadísticas de cuántas personas han buscado a Dios en los momentos donde hemos estado encerrados en casa. La palabra abre las puertas del corazón humano para que el Espíritu Santo pueda entrar, trayendo convicción, limpieza. Y cuando la palabra es abierta y explicada, provoca hambre. Ese es el poder de la palabra de Dios. De esto hablaba Ramón Ubillos y Miguel Diez hace unos días en la programación aquí en Radio Solidaria. El poder de la Escritura, el poder de la palabra de Dios. Cuando yo acepté al Señor en mi vida, lo recuerdo aún, fue en un campamento de adolescentes. Cuando yo me entregué, lo primero que sentí fue hambre por la palabra de Dios. Yo lo recuerdo perfectamente. Recuerdo que me metía en el cuarto a hacer estudios bíblicos, a copiar las predicaciones, los versículos con colores, subrayaba los textos. Estaba fascinado con la palabra. Nunca había profundizado tanto en la palabra de Dios. Tenía curiosidad, tenía entusiasmo. Constantemente estaba haciendo preguntas. Estaba escuchando
mensajes, predicaciones. A decir verdad, tal era el hambre que muchas veces me quedaba horas y horas escuchando la radio, escuchando música, escuchando predicaciones, escuchando sermones. Y eso es verdad, eso produce un hambre. Cuando sientes curiosidad por la palabra, empiezas a investigar. Y ahora que lo tenemos tan fácil, ahora que tenemos, por ejemplo, acceso a Internet, tú puedes investigar, tú puedes hacer estudios, tú puedes hacer muchas cosas, mapas cronológicos, puedes teletransportarte a esa época a través de Internet, viendo los mapas, viendo curiosidades, enlaces. Ahora entiendo por qué este versículo menciona esto y el otro también. Hay conexiones. Ahora que hay Internet todo es más fácil. Pero claro, el Internet se puede utilizar para bien y para mal. ¿Para qué estás utilizando Internet? ¿Para bien o para mal? Necesitamos orar para que haya un nuevo hambre por la verdad de Dios. Necesitamos orar para que haya hambre por la palabra de Dios en nuestra vida, en la vida de nuestros familiares que no conocen a Dios, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestra iglesia, que haya avivamiento. Versículo 4, Nehemías capítulo 8. Todo el pueblo escuchaba con mucha atención la lectura del libro de la ley, y para que todos escucharan mejor, Esdras se subió a un estrado de madera hecho a propósito. Versículo 5. Esdras abrió el libro ante todo el pueblo. Y como él estaba por encima de los presentes, todos lo vieron y prestaron mucha atención. Versículo 6. Entonces Esdras bendijo la grandeza del Señor y el pueblo, con las manos hacia el cielo, respondió a una sola voz: Amén. Luego todos se inclinaron hasta el suelo y adoraron al Señor. Nehemías nos está dando un recuento ocular. ¿Es verdad lo que estamos leyendo? La palabra de Dios es verdad. Pero cuando te he mencionado los versículos, ¿a qué has estado imaginando la situación? ¿Te has imaginado a Esdras en ese estrado, en ese púlpito de madera? Y todo el pueblo levantando las manos al cielo, diciendo amén. Y todos se inclinaron hacia el suelo y adoraron al Señor. ¿A qué lo has imaginado? Esto es un recuento ocular de la asamblea. La palabra de Dios era la atracción máxima en esta reunión. Esdras no necesitó invitar a una banda de músicos para motivar a la gente, ni preparar una parrillada para atraer a las multitudes. Esdras se paró en una plataforma de madera, como si fuera un púlpito, para que la gente lo pudiera ver, para que la gente lo pudiera escuchar mejor. El hecho de que Esdras estuviera parado delante de la plaza de las aguas, donde la gente estaba parada, con la pared y la puerta a su espalda, puede haber servido como resonancia para ayudarlo a proyectar su voz a la asamblea. Yo no soy técnico de sonido. Si hay algún técnico que nos está escuchando, que verifique esto. El hecho de que Esdras estuviera parado delante de la plaza, donde la gente estaba parada, con la pared y la puerta a su espalda, puede servir como resonancia para que su voz suene más alto. Porque no había 5 personas. Yo me imagino que había miles, centenares de personas. Cuando Esdras desenrolló el rollo del pergamino, al pasaje que iba a leer, la gente que estaba sentada en la plaza honró la palabra de Dios poniéndose de pie. Ellos sabían que no iban a escuchar a un hombre cualquiera, hablando acerca de sus propias ideas. No, ellos iban a escuchar la palabra de Dios. Por eso Pablo nos dice en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. La gente permaneció de pie mientras que la ley era leída y explicada. Y Esdras comenzó su lectura y enseñanza temprano por la mañana y continuó hasta el mediodía. Es decir, que la congregación permaneció parada y escuchando por 5 o 6 horas. Y estoy seguro que de vez en cuando Esdras le daría a la gente la oportunidad de descansar. Pero la gente estaba ahí para escuchar a Dios hablar y estaban dispuestos a estar parados y escuchar. Después de que Esdras abrió la palabra, él bendijo al Señor.
Como hemos leído, la gente afirmó sus palabras diciendo amén, amén, que significa así sea. Esta era una congregación unida, una congregación que honraba la Escritura y que estaba dispuesta a dedicarle la mañana entera a escuchar la palabra. Cuando era leída y explicada, el pueblo estaba atendiendo. Ellos no adoraban al libro, ellos adoraban al Señor que les habló a través del libro. Nuestras iglesias de hoy necesitan demostrar más respeto por la palabra de Dios. Y me pregunto cómo se debe sentir el Espíritu Santo cuando la gente pone su Biblia en el suelo o la deja olvidada en la iglesia para que luego sea arrumada con otras Biblias, donadas a las misiones locales. Nosotros defendemos la Biblia como la palabra de Dios, pero no siempre la tratamos como si fuera la palabra de Dios, y además siempre estamos apurados para que el culto termine. Después de todo decimos, es que tengo un compromiso. ¿Cuántas veces has ido a una congregación y en medio de la predicación una persona ha recibido una llamada, se ha levantado, ha salido fuera y no ha vuelto a entrar? Ha desaparecido, se ha ido. ¿Cuántas veces hay personas que en medio de la palabra se levantan porque tienen que irse al trabajo? Yo siempre lo digo, si un trabajo te quita el congregarte, te quita el reunirte con los hermanos en la iglesia, ese trabajo no merece la pena. Y tú a lo mejor me dirás, no, es que necesito la economía, no sabes por lo que estoy pasando. A lo mejor el Señor tiene preparado tu trabajo para ti, que tú puedas compaginar con el asistir a la iglesia. Para mí es una falta de respeto que en medio de una reunión suene el teléfono. Yo he tenido el placer y el honor de predicar la palabra y en varias ocasiones estás predicando y escuchas la llamada de teléfono. ¿Qué pasa? Que te descentra, te desconecta del mensaje. Empiezas a mirar a ver a quién le está sonando el teléfono y le miras con mala cara. Y ves cómo ella con los nervios o él con los nervios no puede apagar el móvil y la gente se desespera. Te desconecta de la palabra. Eso es así. Consejo, cuando vayas a una reunión, a un culto, apaga tu teléfono. Ponlo en modo silencio, en modo avión, que no te llamen. Yo siempre lo digo, a mí nunca me llama nadie, pero solo me llaman cuando estoy en reuniones, cuando estoy en cultos. ¿No te ha pasado? Justo en el momento importante del culto. En algunos lugares del mundo los creyentes permanecen parados por horas en iglesias llenas de gente ansiosa de escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. En cambio, en nuestras iglesias evangélicas de aquí, cuanto más corto el sermón, mejor. Oye, ¿cuánto vas a durar? Media hora. Acórtalo 20 minutos. Es que va a jugar el Real Madrid y el Barcelona en la Liga de Campeones. Bueno, el Barcelona no, porque está en la Liga Europa. Versículo 7. Mientras la ley era leída, los levitas explicaban al pueblo la lectura, y el pueblo estaba tan interesado que no se movía de su lugar. Y es que la lectura de la ley se hacía con mucha claridad y se recalcaba todo el sentido de modo que el pueblo pudiera entender lo que escuchaba. Las personas comunes no tenían copias de las Escrituras, así que estaban emocionadas de poder escuchar la palabra de Dios. Que la palabra se explicara con mucha claridad significa que la ley era explicada en un idioma que se podía entender. La palabra era traducida y explicada de tal manera que la gente podía aplicarla a su propia vida. Pregunta, ¿estás aplicando la palabra de Dios a tu vida? ¿Aplicas la palabra de Dios a tu matrimonio, a tus relaciones, a tu trabajo, a tu ministerio? Al entender la palabra, yo la puedo aplicar a mi vida. Pero si yo no entiendo el mensaje que está compartiendo un hermano, el pastor en la iglesia, digo, este mensaje no es para mí, no lo entiendo, no lo puedo aplicar a mi vida. Y no te estoy hablando de la traducción, que también es importante. El lenguaje hebreo había experimentado algunos cambios desde que Moisés escribiera el Pentateuco, y las conversaciones de los hebreos de todos los días eran diferentes al hebreo antiguo. Por eso necesitamos nuevas traducciones de la Biblia, no porque la Biblia cambia, sino porque nuestro lenguaje cambia. Pero cuidado con las traducciones, porque una palabra, un verbo te puede cambiar el significado de una frase. Esto es así. No es lo mismo vaca con B
que vaca con V. ¿No? Tú en una frase cambias una palabra y te cambia el significado, no entiendes lo que quiere decir. La frase tiene un sentido diferente, ¿verdad? Necesitamos nuevas traducciones de la Biblia, pero que estén cerca al mensaje que se nos quiere compartir. Yo he leído Biblias que he dicho, wow, qué traducción más rara. Ahora están haciendo traducciones alineadas a nuestro siglo, a la sociedad, con palabras, con frases, exclamaciones diferentes. Y no te voy a recomendar cuál es la mejor traducción, pero te voy a hacer una recomendación. En Librería Los Olivos, tú puedes obtener información de diferentes traducciones, tú puedes obtener información de una Biblia que vaya acorde contigo. A mí me gusta leer la Reina Valera 1960. Tiene sus cosillas. Seguramente para muchos, pero a lo mejor preferís otras traducciones. Yo siempre aprovecho a leer esta traducción. Pero en Librería Los Olivos, que por cierto patrocina este espacio, puedes obtener información de una buena Biblia. Desde donde nos estés escuchando, puedes obtener información. Nehemías capítulo 8, versículo 9 en adelante. Como todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley, el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que explicaban al pueblo el sentido de la ley dijeron: «Este día está consagrado al Señor nuestro Dios. No hay razón para que lloren y se pongan tristes». Versículo 10. También dijeron: «Vayan y coman bien y tomen un buen vino, pero compartan todo con los que nada tienen. Este día está consagrado a nuestro Señor, así que no estén tristes. El gozo del Señor es nuestra fuerza». Versículo 11. También los levitas, animaban al pueblo y le decían: «Ya no lloren, no estén tristes porque hoy es un día sagrado». Entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber y a compartir su comida y pasaron el día muy alegres, pues habían entendido las explicaciones que les habían dado. Esto es increíble. Vaya 3 versículos. Bueno, vaya 4 versículos, 9, 10, 11 y 12. Nehemías capítulo 8. Mientras que Esdras leía y explicaba la palabra, la primera reacción de la asamblea fue de convicción y dolor. Lamentaban su pecado. Romanos capítulo 3, verso 20 dice: «Nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado». La ley no puede salvarnos. Solo puede convencernos de que necesitamos ser salvados y luego apuntarnos hacia Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Gálatas capítulo 3, verso 24 dice: «La ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe». La palabra de Dios trae convicción y nos lleva al arrepentimiento. Pero también la palabra de Dios nos da gozo, porque la misma palabra que hiere también sana. Jeremías dice en el capítulo 5, verso 16: «Señor Dios de los ejércitos, cuando hallé tus palabras, literalmente las devoré. Tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre ha sido invocado sobre mí». ¿Y qué dice nuestro hermano David? Salmo 119, versículo 111: «Tengo tu palabra como herencia eterna, porque ella me alegra el corazón». Ayudado por los levitas, Nehemías convenció a la gente que dejara de llorar y comenzara a celebrar. Este día está consagrado al Señor nuestro Dios. No hay razón para que lloren y se pongan tristes. El pecador no tiene nada de qué regocijarse, pero la criatura de Dios que ha sido perdonada no tiene razón para ponerse triste. Como hijos de Dios cargamos pesos y sabemos lo que es llorar, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos perdido familiares, seres queridos, sabemos lo que es llorar, pero también sabemos experimentar el poder que transforma nuestro dolor en gozo. El secreto del gozo del cristiano es de creer lo que Dios dice en su palabra y actuar basado en eso. La fe que no está basada en la palabra no es fe, es una presunción, es una superstición. El gozo que no es resultado de la fe no es gozo, es solo, no sé,
Una agradable sensación que desaparece rápidamente, como la niebla. Hoy está en la mañana, temprano, y a mediodía desaparece. La fe basada en la palabra producirá gozo que resistirá las tormentas de la vida. No es suficiente para nosotros leer la palabra o recibir la palabra mientras que otros la exponen. Nosotros también debemos deleitarnos en la palabra. El Salmo 119, versículo 162 dice: «Es tal la alegría que me causa tu palabra, que es como hallar un gran tesoro». En tiempos bíblicos la gente a veces escondía sus riquezas en frascos enterrados en la tierra. Jesús dijo, Mateo capítulo 13, verso 44, «El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y muy feliz va y vende todo lo que tiene y compra ese campo». Si un campesino que estaba labrando su campo descubría de repente una vasija llena de oro, él realmente se alegraba. Hay grandes tesoros enterrados en la palabra de Dios y tú y yo debemos diligentemente escudriñarlo a lo que lo leemos, a lo que meditamos, a lo que oramos. Y cuando encontramos estos tesoros debemos de regocijarnos y dar gracias. Si leemos y estudiamos la palabra de Dios solo con un sentido de ver, entonces sus tesoros nunca se van a revelar a nuestra vida. El creyente, el discípulo de Dios, mejor dicho, porque los diablos, los demonios también creen y tiemblan. El discípulo de Cristo que se deleita en la palabra, la estudia día tras día. Ahí es donde vas a encontrar los tesoros escondidos de Dios. ¿Te deleitas tú en la palabra de Dios? Pregunta, otra más. ¿Nos deleitamos en la palabra de Dios? Si tú te deleitas en su palabra, Dios se deleitará en ti. Compartirá sus mejores bendiciones contigo. Nehemías capítulo 8, versículo 13. Cuando la palabra de Dios penetra realmente en nuestros corazones y afecta nuestras vidas, cosas bellas suceden. Nos volvemos en personas amorosas, compasivas. Nehemías motivó a la gente a que comiera y bebiera. El espíritu de compartir siempre llena las almas de aquellos que beben profundamente de la palabra de Dios. Versículo 13. Al día siguiente los jefes de familias de todo el pueblo y los sacerdotes y los levitas se reunieron con el escriba Esdras para que le explicara las palabras de la ley. Y en el libro que el Señor les había dado por medio de Moisés encontraron una ley, la cual decía que en el 7º mes del año debía celebrarse una fiesta solemne, durante la cual todos los israelitas debían vivir 7 días en enramadas. Versículo 15. Esta ley debía pregonarse por todas las ciudades y en Jerusalén, y la orden era: salgan a los montes, corten ramas de olivo silvestre, ramas de arrayán, hojas de palmeras y de todo árbol frondoso, y hagan unas cabañas. Como está escrito, el pueblo salió a cortar ramas para hacer las cabañas. Algunos las hicieron en las azoteas de su casa, otros en los patios, otros en el patio del templo o en la plaza de las puertas de las aguas y hasta la plaza de la puerta de Efraín. Dios ya había anticipado la necesidad de esta gente. Siglos antes, Dios les había dado una ayuda visual para que les recordara la verdad que ellos necesitaban evocar para poder proteger a su ciudad del juicio y la destrucción. Nehemías estaba describiendo la fiesta de los tabernáculos, una conmemoración de evento histórico. Cuando Dios llamó a su gente a que saliera de Egipto, su partida de Egipto fue repentina, apresurada. No tuvieron tiempo de sentarse y comer la comida de la Pascua. Así que la tuvieron que comer parados, vestidos con ropas de viaje, con varas en manos, listos para prender la marcha. Los israelitas dejaron Egipto en una sola noche. Y después del primer día de viaje, cuando ya estaban en el desierto, ¿dónde encontraron refugio? Dios les había dicho a Moisés que dijera a la gente a recoger ramas para construir chocitas temporales como refugio. Dios instruyó a los israelitas a conmemorar este evento cada año. Y aunque las generaciones siguientes de israelitas ya tendrían casas donde vivir, ellos debían celebrar la fiesta de los tabernáculos construyendo cabañas temporales en las cuales vivir.
Esto era para enseñarles a los israelitas que ellos siempre debían verse a sí mismos como peregrinos, como extranjeros en la tierra. Este mundo no era su hogar. Las bendiciones no se encontrarían en nuestra era presente, sino en la gloriosa era por venir. Dios quiere que nosotros veamos nuestras vidas de la misma forma. No nos debemos afligir si no podemos adquirir todas las cosas que quisiéramos tener en este mundo. No nos debemos sentir decepcionados si no logramos nuestras metas y ambiciones. Somos peregrinos y extranjeros. Dios mismo debiera ser nuestra meta, nuestra única ambición. Este es el mensaje de la fiesta de los tabernáculos, y es la verdad que nos librará de las presiones sociales, la envidia, la codicia. No nos aferramos a nuestras posesiones. Desde la perspectiva de Dios, nuestras casas, nuestros coches, nuestras cuentas bancarias no tienen importancia. La gente mundana, aquellas que viven sus vidas de acuerdo con los valores de esta era decadente, se pasan la vida persiguiendo posesiones mundanas. Pero nosotros, como ciudadanos del cielo, debemos de recordar que nosotros estamos en el mundo, pero que no somos de este mundo. En nuestro estado caído estábamos propensos a tener amnesia espiritual. Qué fácilmente nos olvidamos que nuestro verdadero hogar es en el cielo y no es aquí en el mundo. Pero Dios nos ha dado una forma de recordarnos quiénes somos realmente y a dónde pertenecemos para la eternidad. Él nos ha dado su palabra. Durante 7 días, dice el versículo 18, celebraron la fiesta con toda solemnidad, y el 8º día se reunieron en una asamblea solemne conforme a lo establecido, y todos los días, desde el primero hasta el último, Esdras leía el libro de la ley de Dios. Ellos no podían leer por sí mismos, así que Esdras leía la escritura día a día y la gente se sumergía en pensamientos profundos acerca de Dios. Por eso el mensaje final es: aprende a apreciar la palabra de Dios cada día más. Esa palabra te va a acercar más a Dios, va a levantar en ti inquietudes, preguntas, va a hacer que anheles más leer la palabra de Dios. Va a traer convicción de pecado a tu vida y te vas a arrepentir. La palabra de Dios nos tiene que acercar a Jesús. La palabra de Dios es la que nos acerca a Jesús para que podamos arrepentirnos y podamos aceptar a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Señor. No hay ningún otro libro con el poder de teletransportarte más allá de la tierra a lugares celestiales. A este mundo solo le importa el dinero, tu posición. A este mundo le importa el poder, el placer, la fama. La palabra de Dios contiene riquezas de otro tipo. Las riquezas de la sabiduría de Dios, las riquezas de la vida eterna y sobre todo las riquezas de conocer a Dios. Y estas riquezas están escondidas de los ojos del mundo y están esperando que tú y yo las descubramos en su palabra. Como la gente de Israel hizo en los días de Esdras y Nehemías, descubre tú las riquezas escondidas en la palabra de Dios. Abre tu Biblia hoy. Y si no tienes una Biblia, pide a alguna persona si tiene alguna de sobra. Te he dado una de las opciones donde puedes encontrar buenas Biblias, en Librería Los Olivos. Si quieres más información, escríbenos un comentario y nosotros te dejamos el número de teléfono, el número de WhatsApp para que puedas escribir y para que puedas reservar tu Biblia. Abre tu Biblia hoy, cada día, vuelve a descubrir el tesoro que Dios tiene escondido en sus páginas. La decisión es nuestra. ¿Qué haremos? Hay muchas personas que les gustaría tener una Biblia, leer la palabra de Dios y no pueden, porque si lo hacen, a lo mejor son perseguidos, son encarcelados, son asesinados. Hay países donde no puedes leer la palabra de Dios, donde se está quemando la Biblia. No menosprecies la palabra de Dios. Desempolva esa Biblia que tienes a lo mejor en el armario, en esa biblioteca de libros. A lo mejor tienes la Biblia en aplicación. Pues oye, disfrútala, ábrela. Lee la palabra de Dios. Haz estudios bíblicos. Proponte leer la palabra de Dios en un año. Siempre que puedas, tienes la palabra de Dios a tu disposición. Es el mensaje que queremos compartir contigo en este día. Valora la palabra de Dios. Abre tu Biblia, léela. Y yo te digo
que cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te habla. Cuando oramos, tú hablas con Dios. Cuando lees la palabra de Dios, Dios te habla a ti. ¿Tienes entre 13 y 16 años? Únete a nosotros y ven al Retiro David. Del 6 al 9 de enero, en el Hotel Montes de Toledo. Por tan solo 70 euros, ven y ponte en modo resistencia. Estoy en modo resistencia. Reserva tu plaza llamando al 671-649-244 o entra a retiroscristianos.com. Retiro David. ¿Aún no eres socio de Radio Solidaria? No lo pienses más y ayúdanos a mantener una radio familiar limpia y con valores. Infórmate en el teléfono 699 64 03 33 y conviértete en parte de la gran familia de Solidaria Media. Radiosolidaria.com. Hazte socio. ¿Necesitas cambiar las lonas de tu fachada? ¿Quién dijo que la calidad y el buen precio no pueden ir de la mano? En Visualprint te ofrecemos un gran abanico de posibilidades y opciones para ti y tu negocio. Impresión digital pequeño y gran formato, rotulación, serigrafía, cartelería y todo tipo de merchandising. Llámanos al 673-787-994 o visítanos en visualprint.es. Visualprint. Si lo imaginas, lo hacemos realidad. Sefarad Israel presenta por primera vez en España un trabajo excepcional, el calendario 2022 que enlaza los calendarios gregoriano y hebreo, con descripción de las fiestas judías más importantes, fotografías de los lugares más señalados de Israel y tabla de lecturas bíblicas. Despertará en nosotros el interés por acercarnos más al pueblo hebreo y conocer su historia y costumbres. Oferta de lanzamiento. Por tan solo 7 euros adquiere el tuyo ya en judaicalosolivos.com. Hoy en día es importante estar siempre conectado, por eso, descárgate nuestra aplicación totalmente gratuita, RTV Solidaria, y no te pierdas ninguno de nuestros programas. Solamente busca en tu teléfono RTV Solidaria y tendrás todo a tu alcance de una manera mucho más cómoda y fácil. Solidaridad, cultura, valores y principios cristianos, cine, noticias, deportes y mucho más en Radio Solidaria. Si la escuchas, te enriqueces. Sin publicidad ni subvenciones, si colaboras con 10 euros al mes, seguiremos lanzando vida y siendo mensajeros de esperanza. Llama al 607-824-824. Vicente tiene 3 años, vive en Cuenca y de mayor quiere ser bombero. Leila tiene 2 hermanos, Jaime y José, y sus padres los abandonaron cuando eran muy pequeños. Isabela, con problemas de vista, pero con amor y esperanza, quiere ayudar a otros. Sara es de Mozambique y no puede caminar. Tú también puedes ser parte de su futuro. Visítanos pan.remar.org. Nada para ti, esperanza y ayuda para ellos. Una radio comprometida con la verdad. Radio Solidaria. Lo que necesitas oír. Buenos días, son las 9, son las 8 en las Islas Canarias. Iniciamos la segunda parte de Amigos. En esta mañana no hemos ofrecido el espacio de noticias, por lo menos en la primera hora, pero no te preocupes porque a partir de las 12 os las vamos a presentar, incluyendo los deportes y también la previsión del tiempo para este viernes y para el fin de semana.
Os dejamos ahora con este espacio La Palabra para Hoy con Estíbaliz Andino. También en unos minutos escucharemos a nuestro compañero Cristóbal Linero con su espacio Estudios Vida. Además, Óscar Fradejas también nos visita esta mañana para presentarnos su espacio de reflexión. La palabra para hoy. ¿Cómo está tu apetito espiritual? Buscaron a Dios con ansias y lo encontraron. Así que el Señor les dio descanso por todos lados. Segunda de Crónicas 15:15. La inanición prolongada puede tener un efecto profundo en tu salud. Pierdes la capacidad de pensar con claridad. Tu visión se vuelve borrosa. Tu fuerza se desvanece y dejas de ser productivo. ¿Adivina qué? Lo mismo ocurre con tu vida espiritual. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, sabiendo esto, ¿por qué no dedicamos tiempo a leer la Biblia? Sabemos que es esencial para nuestra salud espiritual, mental y emocional. Sin embargo, no lo hacemos o lo hacemos de forma insuficiente o de manera inconsistente. ¿Por qué? 1. Porque no estamos motivados. No hemos experimentado el gozo que proviene de descubrir personalmente grandes verdades en la palabra de Dios. Nos volvemos complacientes y nos conformamos con que otras personas nos entreguen nuestro alimento espiritual. Pero cuando te tomes en serio el estudio de la Biblia por ti mismo, nunca más estarás satisfecho con el conocimiento de segunda mano. 2. Porque no sabemos cómo. Escuchamos un gran sermón y pensamos: ¿por qué no vi eso? Debido a que la mayoría de los líderes de la Iglesia pasan horas estudiando las Escrituras, nosotros no lo hacemos. 3. Porque nos volvemos perezosos. El estudio de la Biblia requiere autodisciplina, requiere tiempo, esfuerzo, concentración y perseverancia. La mayoría de las grandes verdades no se encuentran en la superficie, tienes que buscarlas. En el Antiguo Testamento, cuando Israel buscó a Dios con entusiasmo, fue encontrado por ellos. Entonces el Señor les dio descanso por todos lados, y Dios también hará eso por ti. Lucas 19, del 28 al 48. ¿Cómo está tu apetito espiritual? Esto ha sido la palabra para ti hoy. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Dusty road, buried dreams, pieces on the ground. I saw the ghost of empty streets of that West Virginia town. You worked for years on swing shift at the oil refinery. You loved your wife and your kids, and one of those kids was me. And the sweat up on your brow was like the tears of heaven pouring out. You said keep walking on down this dusty road, we're gonna make it somehow. Now I wish that you were here. You'd be amazed to see that today looks like a page torn from 1933. In my dreams, to you I run, in golden fields where angels kiss the sun. We say keep walking on down this dusty road, we're gonna make it somehow. I can feel it in my bones, that there's a place up ahead that looks like home. We keep walking on down this dusty road, we're gonna make it somehow. We're gonna make it somehow. Yes, we are.
Michael Smith presentando Dusty Road. Su último sencillo ya está disponible aquí en Radio Solidaria y está disponible en todas las plataformas digitales. Seguramente para el mes de enero, cuando hagamos un top 20 de ese mes, este tema musical lo incluiremos. De hecho, en el mes de diciembre no hemos hecho un top 20 normal, hemos hecho un top 20 navideño. Lo puedes escuchar en Spotify. Hemos compartido una pequeña historia a través del grupo de Instagram. Síguenos, Radio_Solidaria. Ese es el usuario para que nos puedas seguir. Radio_Solidaria. Y seguimos con temas que hemos presentado en este 2021, lo más escuchado. Además, muchas de las canciones que te vamos a presentar en esta mañana también lo puedes encontrar en cada uno de los top 20 que hemos presentado en este 2021. Este tema musical es uno de ellos. Punto y aparte. Quique Pavón en Radio Solidaria. Tanto que me agobiaba, la vista no se aclaraba, pensaba que nada iba a cambiar. Yo pensaba, pero llegaste tú, cambiaste el fin de mi historia, borraste el dolor de mi memoria y le pusiste punto y aparte, me cambiaste el mal vivir, punto y aparte, ya sin ti no sé seguir, punto y aparte, ahora todo es como si no hubiera habido antes, como si no hubiese vivido sin ti, como si no hubiese vivido sin ti, como si no me hubiese ido, pero estuve herido y había perdido la fe. Mi historia no acababa bien, pero en el dolor encontré lo que en el mundo busqué. En ti fue que lo encontré más de lo que imaginé. De muerte a vida pasé, nada me puede separar de ti, nada se puede comparar a lo que vivimos. No, cuando llegaste tú, cambiando el fin de mi historia, borrando el dolor de mi memoria, le pusiste punto y aparte, me cambiaste el mal vivir, punto y aparte, ya sin ti no sé seguir, punto y aparte, ahora todo es como si no hubiera habido antes, como si no hubiese vivido sin ti, como si no hubiese vivido sin ti. Tanto que me agobiaba, la vista no se aclaraba, pensaba que nada iba a cambiar y le pusiste punto y aparte, me cambiaste el mal vivir, punto y aparte, ya sin ti no sé seguir, punto y aparte, ahora todo es como si no hubiera habido antes, como si no hubiese vivido sin ti. Hoy mi vida es como si no hubiese vivido sin ti. Hola, ¿qué tal? Soy Quique Pavón y quiero mandar un saludo muy fuerte y muchas bendiciones a todos los que escucháis Radio Solidaria. Invitaros a que sigáis aquí escuchando y también compartiendo toda la programación que tenéis aquí. Bendiciones. Para adorarte en tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme. I remember the night back in late November. I was out in the cold, I was alone praying for answers. The storm was loud, but it couldn't tell me nothing. The fire was wild, but it just left me struggling. You're moving the stillness, you're moving
the stillness, closing the distance. Now I can feel it. Now I can feel ya. Ooh, wow. Your voice isn't hidden. Your voice isn't hidden. I just gotta listen. Listen. I hear you whisper, yeah. Close. Close, close. I hear you whisper, yeah. Close. Close, close. I hear you whisper. I've been looking for you, trying to find the courage to wanna regret not taking the step toward my purpose. I'm waking up, taking a new perspective. The night was long until I got the message. You're moving the stillness, you're moving the stillness, closing the distance. Now I can feel it, now I can feel ya. Ooh, wow. Your voice isn't hidden, your voice isn't hidden. I just gotta listen, listen. I hear you whisper, yeah. Close. Close, close. I hear you whisper, yeah. Close. Close, close. I hear you whisper. And I will not fear. I know you're right here. No matter where I go, I know I will never be alone. And I will not fear. I know you're right here. And no matter where I go, I know I will never be alone. Oh, I know I will never be alone. Oh, I hear you whisper, yeah. Close. Yeah. Close, close. I hear you whisper, yeah. Close. Close, close. I hear you whisper, yeah. Close. Close, close. I hear you whisper, yeah. Close. Close, close. I hear you whisper. Disfrutando de Tauren Wheels con este tema musical, Close. Pertenece a su último trabajo discográfico, lo ha lanzado en este 2021 y es uno de los temas también más escuchados, más solicitados aquí en este programa. Son las 9:14 minutos, 8:14 minutos en las preciosas Islas Canarias, también es hora menos en Portugal, hora menos en el Reino Unido. Estás en directo en este Magazine de Amigos, magazine que nos llevará hasta las 2 del mediodía. Por eso queremos que nos acompañes, por eso queremos que participes con nosotros. Tenemos WhatsApp, tenemos Telegram, tenemos otras redes sociales, Instagram, Facebook. Los espacios que te ofrecemos los puedes encontrar en YouTube, en iVoox, en Spotify, en radiosolidaria.com. Los podemos compartir contigo. Ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te complacemos con esos espacios. Buenos días, José L. Muchas gracias por la exhortación para terminar el año y empezar el nuevo teniendo en cuenta para qué hemos sido llamados. Un abrazo y feliz año. Este es el mensaje que John desde Asturias nos envía en esta mañana. Para la audiencia que no lo sepas, la exhortación a la que se refiere John es por el mensaje que hemos compartido sobre Esdras y Nehemías. No menospreciar la palabra de Dios. No menosprecies tu Biblia, que muchas veces la tratamos muy mal, se nos olvida, y eso es un menosprecio a la palabra de Dios. Saludos, John, para ti, para tu esposa, para tus hijos. Saludamos a la audiencia de Asturias que se conecta a Radio Solidaria. Saludamos también a todos los que estáis en el grupo de amigos en Telegram. Amigos de Radio Solidaria, ese es el grupo, te puedes unir gratuitamente, no hay que pagar, es un grupo abierto. Si no encuentras el grupo, escríbenos y nosotros con mucho gusto te compartimos el enlace para que te unas. Saludamos a Paqui López, que nos escucha desde las Islas Baleares, desde Ibiza. Es una fiel oyente a Radio Solidaria. Desearos a todos una buena salida y entrada del año como siempre, dando gracias a Dios por todos sus beneficios. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Un abrazo, equipo de Solidaria. Este es el mensaje que nos envió Paqui López desde Ibiza. Gracias, Paqui. Has estado todos los días conectada a la programación de Radio Solidaria. Gracias. Un abrazo fuerte para ti y para tu familia.
Un saludo también para Yeli, que nos escucha también desde Córdoba, desde Andalucía. No desde Córdoba, allí en Argentina, que a lo mejor hay oyentes de Córdoba en Argentina que nos escuchan. Si eres de Córdoba, Argentina, y estás aquí en la península, pues escríbenos. Saludos, Yeli. Buenos días, con alegría. Buenos días también a la audiencia de Córdoba, que sabemos que hay un montón de que ahora mismo estáis conectados. Mientras te piensas si participas con nosotros, os vamos a dejar ahora con Óscar Fradejas. Nos va a presentar esta reflexión. La necesidad de lavarnos. En unos minutos, más música, más novedades. Lo mejor de 2021, aquí en Amigos. El agua nos habla de muchas cosas. En la vida la necesitamos para cantidad de actividades. No solamente para divertirnos, para nadar, también para asearnos, para lavarnos. Es curioso que a veces podemos caer en el error de pensar que, bueno, como ya nos hemos convertido, como somos cristianos, como somos hijos de Dios, pues ya no necesitamos de acudir a la limpieza, espiritualmente hablando. Curiosamente, la Biblia nos habla de que la hija de Faraón descendía a lavarse al río. Y fue precisamente cuando hizo eso que encontró la canastilla donde estaba Moisés. Ahora yo me pregunto, ¿qué necesidad tenía la hija de Faraón, nada menos que la hija de Faraón, de descender al río a lavarse? Podía hacer que la llevaran el agua a la casa o que se la acercaran a su habitación, no lo sé. Incluso Egipto en aquellos tiempos era una potencia mundial en cuanto a cosmética y a perfumería y perfumes olorosos y cosas de estas. Entonces, la hija de Faraón podía haber optado por perfumarse, por, bueno, pues de alguna manera aparentar o disimular su olor corporal, pero no, ella decidió bajar al río, descender al río a lavarse. Aún siendo quien era, la hija de Faraón, nada menos, ella necesitaba lavarse. Pues también nosotros, siendo lo que somos, cristianos, hijos de Dios, convertidos, nacidos de nuevo, llámalo como quieras, también nosotros tenemos la necesidad de descender a lavarnos. Y digo descender porque de alguna manera lavarnos implica una humillación, implica reconocer pues que uno se ensucia, que uno no está tan limpio como quisiera o como aparenta. Por eso Jesús habló de la importancia de lavarnos los unos a los otros. Él dio ejemplo, cogiendo agua en un lebrillo y lavando los pies a los discípulos. Y les dijo, ¿habéis visto lo que os he hecho? Pues si yo os he hecho esto, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Lávate, amigo. Tenemos esa gran necesidad. Seamos lo que seamos, hayamos aprendido lo que hayamos aprendido, tengamos lo que tengamos. Cada día, poco o mucho, nos ensuciamos. Lavémonos. Que Dios te bendiga. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Eres agua que en verano me refresca, en el viento puedo escuchar tu voz, melodías haces que para ti abren un lugar dentro de mí.
Acabamos de escuchar Marcela Gándara con su tema musical Cascada. Es petición de un oyente que ahora mismo se conecta a Radio Solidaria desde Galicia, desde La Coruña. Buenos y bendecidos días desde Coruña, feliz y bendecido 2022. Que el Señor os cubra con su gracia y misericordia cada día de este nuevo año que comienza. Si podéis poner el tema Cascada de Marcela Gándara y dedicarlo a toda la audiencia y al equipo técnico. Gracias, Alfredo, por tu compañía. Saludos para tu familia también. Saludos para la audiencia de Galicia, la audiencia de A Coruña que se conecta a nuestra programación. También saludamos a Gaby Castrejón, que nos envía su mensaje, su saludo, también a través del grupo de amigos en Telegram. Hermoso día, que tengan y sobreabunden las bendiciones de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es el mensaje que Gaby Castrejón nos acaba de enviar. ¿Tú quieres participar? ¿Tú quieres mandar tu saludo? Ahora lo puedes hacer. 607-824-824. En unos minutos, desconexión local, consejos publicitarios. En unos minutos también, Estudios Vida con Cristóbal Linero. ¿Tienes entre 13 y 16 años? Únete a nosotros y ven al Retiro David.
Del 6 al 9 de enero, en el Hotel Montes de Toledo. Por tan solo 70 euros, ven y ponte en modo resistencia. Estoy en modo resistencia. Reserva tu plaza llamando al 671-649-244 o entra a retiroscristianos.com. Retiro David. Hola padres y madres, abuelos y abuelas. Hola a todos los que os preocupéis por nosotros, los niños. En los colegios españoles están adoctrinando en ideología de género a muchos niños como yo, sin que sus padres lo sepan. Os necesitamos, queremos que nos ayudéis, queremos que nos protejáis. Nos hablan de sexualidad, nos dicen que debemos experimentar con nuestros cuerpos y que podemos elegir si ser chicos o chicas. Pero eso no es lo que mis padres me enseñan en casa y no quiero que se burlen de las creencias de mis padres. Ni mis padres ni mis abuelos son antiguos ni retrógrados, simplemente quieren lo mejor para mí. La ideología de género nos separa de nuestros padres y ni yo ni ningún niño quiere verse separado de sus padres. Solo es cuestión de tiempo que nos adoctrinen a todos. Nuestro futuro está en juego, los valores de nuestros padres y su libertad para educarnos. No tenemos elección. Debemos frenar el adoctrinamiento en ideología de género en las aulas. Si realmente te preocupan los niños, únete a esta campaña. ¿Necesitas renovar tu imagen corporativa? ¿Quién dijo que la calidad y el buen precio no pueden ir de la mano? En Visualprint te ofrecemos un gran abanico de posibilidades y opciones para ti y tu negocio. Impresión digital pequeño y gran formato, rotulación, serigrafía, cartelería y todo tipo de merchandising. Llámanos al 673-787-994 o visítanos en visualprint.es. Visualprint, si lo imaginas, lo hacemos realidad. Sefarad Israel presenta por primera vez en España un trabajo excepcional, el calendario 2022 que enlaza los calendarios gregoriano y hebreo, con descripción de las fiestas judías más importantes, fotografías de los lugares más señalados de Israel y tabla de lecturas bíblicas. Despertará en nosotros el interés por acercarnos más al pueblo hebreo y conocer su historia y costumbres. Oferta de lanzamiento. Por tan solo 7 euros adquiere el tuyo ya en judaicalosolivos.com. ¿Aún no tienes la app de Radio Solidaria? Encuéntrala gratuitamente para Apple y Android. Radio Solidaria es un medio de comunicación familiar, limpio, plural, independiente y sin ánimo de lucro, que se financia a través de las cuotas de socios colaboradores. Sin estas aportaciones no podríamos seguir en las ondas llevando un mensaje solidario, optimista y edificante. No te conformes con solo escuchar. Colabora con Radio Solidaria. Tu aportación es importante. Infórmate en radiosolidaria.com y en info@radiosolidaria.com. Radio Solidaria, la radio que edifica. Cuando hemos sobrepasado en 2 minutos las 9:30, las 8:30 las Islas Canarias, continuamos con la programación en Amigos y llegamos a este espacio, Estudios Vida, espacio que ofrecemos todos los viernes con Cristóbal Linero. Buenos días, Cristóbal, ¿cómo estás? Muy buenos días, José. Pues la verdad, contento y disfrutando del Señor y esperando este momento. Muy bien. Qué bueno, gracias Cristóbal por estar con nosotros en el último programa del año 2021, así que oye, es un privilegio, ¿no?, poder terminar el año de esta manera, ofreciendo el magazine, ofreciendo la programación de Radio Solidaria, pero también ofreciendo tu espacio Estudios Vida. Pues la verdad que sí, José, es un privilegio el poder despedir este año con estos mensajes y esta programación de radio, como decía el anuncio, esta radio que imparte vida, ¿no? Así que aquí estamos para poder impartir vida y es un privilegio que el Señor nos permita el poder compartir su palabra por estos medios, la verdad. Pues es un gozo y es un privilegio también tenerte con nosotros aquí en Radio Solidaria. Cristóbal, adelante con el último espacio de Estudios Vida en 2021. Pues muchas gracias, José. Entonces comienzo. La verdad, queridos hermanos, que es maravilloso de que podamos disfrutar de la palabra de Dios. Yo, aunque no quiera elogiar o lo que sea, pero
Yo he disfrutado mucho en esta mañana una palabra que tú has estado compartiendo, José, en cuanto a Esdras y Nehemías. Qué maravilloso, esos dos libros, estos dos personajes a mí me enloquece porque son libros de recobro. ¿Qué quiere decir de recobro? Que son libros que Dios quiere recobrar una realidad como tú hablabas en cuanto a la palabra de Dios y que podamos vivir esa realidad. Por eso en esta mañana también quiero seguir compartiendo la autobiografía de una persona que vive y permanece en el lugar santísimo viviendo en el Espíritu. Claro, para que nosotros podamos ser esas personas que vivimos en el lugar santísimo, necesitamos entregar nuestras vidas, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificios vivos. Y dice, y que no os amordéis, no os conforméis a este siglo, sino renovaos. Qué maravilloso de que la palabra de Dios nos renueva, nos rejuvenece, para que nosotros podamos comprobar cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y dice que hay aquí una palabra que dice que Dios hizo tres cosas en nosotros. Él nos ungió con su espíritu, Él nos selló y nos dio en arra, dice, el espíritu como anticipo. Esto es algo maravilloso. Hay un versículo aquí en 2 de Corintios 1:21, dice, el que nos arriede firmemente con vosotros, dice, es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también, dice, nos ha sellado y nos ha dado por arra el Espíritu en nuestros corazones. ¿No es esto maravilloso? Que Dios te ha ungido, Dios te ha sellado y que Dios realmente te ha dado ese anticipo para que tú puedas en este tiempo disfrutar y ser fortalecido con poder en nuestro hombre interior. Maravilloso. Así que dice que si nosotros hemos de ministrar a Cristo, impartir esta palabra, en otro, nosotros debemos de experimentar a Cristo mediante la obra de la cruz. Y la obra de la cruz dice que tiene como fin de que Dios nos unja, nos selle y nos dé por arra el Espíritu. Y eso es algo maravilloso. Dice que la unción imparte los elementos de Dios en todo nuestro ser. Esa unción es Dios mismo impartiéndose, forjándose dentro de nosotros. Y dice que la zarra, el punto 2, dice que el sello forma, dice con los elementos divinos que ha sido forjado, dice que forma una impresión que expresa la imagen de Dios. ¿No te anima esto? Que Dios se ha impartido y te ha sellado con el Espíritu Santo. Oh, queridos hermanos, esto nos tiene que alentar a seguir desesperadamente siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Y el tercer punto dice que las arras del Espíritu, dice que son los anticipos que Dios nos da de sí mismo como una muestra, como una garantía de que recibimos el disfrute completo de Dios. Maravilloso. Señor Jesús, dice que mediante estas tres experiencias del Espíritu, que unge como unción, como sello y como las arras, junto con la obra de la cruz, se produce el ministerio de Cristo. Y esto es lo que realmente lo que nos hace seguir y disfrutando de Cristo maravilloso. Dice que en el primer capítulo de 2 de Corintios, lo que Pablo dice y sus colaboradores, hay unos versículos muy ricos porque el deseo de Dios es que nosotros seamos aquellos que dependemos totalmente del Espíritu. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones, dice, que nos sobrevino en Asia, pues estuvimos abrumados sobremanera, más allá, dice, de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de vivir. Pero mira lo que dice el 2:9, pero nosotros mismos tuvimos sentencia de muerte, ¿para qué? Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos,
sino en Dios que resucita a los muertos. Hermano, no tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Oh, qué maravilloso de que hoy nuestra fe, nuestra esperanza pueda descansar en esta persona maravillosa. Si nosotros en verdad hemos aprendido esta lección de no confiar en nosotros mismos, dice que ¿qué es lo que ocurriría? No usaríamos nuestra mente primero, sino que nosotros ejercitaríamos nuestro espíritu. Por eso es este título de esta primera parte de este bosquejo, es la autobiografía de una persona. Pablo era una persona que vivía, que expresaba el espíritu. Era Cristo viviendo de nuevo aquí en la tierra, llevando su ministerio celestial aquí en la tierra por medio de sus apóstoles, y en este caso el apóstol Pablo. Qué maravilloso de que nosotros podamos ser aquellos que realmente hacemos de que Cristo viva de nuevo aquí en la tierra a través de ti, a través de mí, porque ese es el deseo. Pablo dijo que no Dios solamente desea que tú y yo seamos salvos, sino que vengamos al pleno conocimiento de la verdad para que podamos abrir nuestro corazón y entregarnos por completo a Él para su propósito. Nosotros en tal caso debemos devolvernos inmediatamente de nuestra mente a nuestro espíritu y ejercitarlo para que nosotros podamos tener contacto con Dios. Esto es lo que significa en la práctica el no confiar en nosotros mismos, sino en Dios. Maravilloso. Yo otra vez vuelvo, fui muy alentado con esas palabras de Esdras, esa energía que recobró también Nehemías para reedificar los muros, y cómo trajo la palabra de Dios desde la madrugada hasta la noche. Hermano, necesitamos introducirnos la palabra, porque la palabra es el aliento de Dios, es el soplo de Dios, y esa palabra, dice que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Oh Señor Jesús, queremos ser esas personas que nos ponemos en tu mano, Señor Jesús. Dice que debido a que Pablo era una persona que vivía en el lugar santísimo, él podía decir en 2 de Corintios, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Dice, más despidiéndome de ellos, me fui para Macedonia. Hermano, esto es algo maravilloso. Él se le abrió puerta para el evangelio allí en Macedonia, allí en aquel lugar, pero él no halló reposo porque ya no andaba conforme a una persona individual. Hoy nosotros necesitamos vivir corporativamente. Hoy Dios nos quiere gigantes espirituales. Hoy Él quiere que cada miembro de su iglesia, por lo menos tiene un talento, funcione y podamos ser aquellos que participamos en la obra de Dios. Pablo era una persona que vivía, andaba y laboraba totalmente inmenso en el Espíritu. Es maravilloso que nosotros podamos ser esas personas. Dice que Pablo no se dejaba afectar por las circunstancias, ni por su propia idea, ni sus puntos de vista. Él lo único que miraba era atención a su espíritu. Oh Señor, queremos ejercitarnos en el espíritu, Señor Jesús. Por eso Pablo dijo, por lo tanto, no nos desanimamos ante que nuestro hombre exterior se va desgastando. Hermanos y hermanas, el interior se va renovando de día en día. Esto nos anima, queridos hermanos, a seguir adelante. Señor Jesús, dice que el hombre exterior se compone del cuerpo como su órgano físico y del alma como su vida en persona. El hombre exterior se está padeciendo, se está desgastando, mi hombre, sí. Dice que se está debilitando, se está consumiendo, pero no obstante, el interior, el espíritu nos rejuvenece y nos renueva de día en día. Dice que el hombre interior consta del espíritu regenerado como nuestra vida, como nuestra persona y como el alma renovada, es decir, como el órgano. El hombre interior está siendo renovado, refrescado, alentado, fortalecido. ¿Por medio de qué?
de ser nutrido en el suministro fresco de la vida en resurrección. Maravilloso. Esto tiene que animarnos. Voy a mirar el tiempo, todavía me quedan unos minutos. Maravilloso. Dice que en 2 de Corintios hay 3 pasajes que tratan de los pensamientos. 3 pasajes. La letra A dice que la mente de los hijos de Israel dice que se endurecieron. La mente de los hijos de Israel se endurecieron. Por eso, como otra vez vuelvo a decir, Esdras y Nehemías tuvieron que salir de Babilonia y regresar a Jerusalén para poner los cimientos, a reedificar el templo. Y Nehemías vino para reedificar los muros. Eso es algo maravilloso. Aún Nehemías, escucha, él gastaba su dinero y mantenía 120 varones allí reedificando. ¿Qué nosotros estamos gastando? Dios lo que desea en este momento es que nosotros realmente presentemos nuestro cuerpo para que Él sea el que pueda fluir a través de ti y de mí. Dice en Corintios, dice, pero la mente de ellos se endurecieron, porque hasta el día de hoy le queda el mismo velo que cuando el antiguo pacto dice que no se reveló, que dice que si nuestro corazón se vuelve al Señor, dice que nuestros velos serán quitados. Eso es lo que Dios desea, que nuestros velos sean corridos para que podamos ver claramente. Hay aquí otro versículo, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó la mente de los incrédulos, dice, para que no le resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es, dice, la imagen de Dios. Así que, hermano, necesitamos renovar nuestra mente, ejercitar nuestro espíritu y realmente volver todo nuestro ser al Señor. Dice que por último, en 2 de Corintios, Pablo indica de que todo pensamiento debe de ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. El versículo dice, al derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y al llevar cautivo todo pensamiento, dice, a la obediencia a Cristo. Necesitamos ser esas personas obedientes. Cuando usted y yo poseemos este ministerio, es decir, cuando somos una persona que vivimos realmente y andamos en el Espíritu, guiado por el Espíritu, y no militamos según la carne, dice que hemos sido equipados, hemos sido saturados, hemos sido perfeccionados. Qué maravilloso que tenemos ese Efesios 4, que dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, dice, pastores y maestros, ¿para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la estatura de la fe, a una plena madurez. Hermano, yo quiero quedarme aquí. Necesitamos madurar. ¿Por medio de qué? Por medio de esa unción, de ese sellar y de esa zarra que el Señor nos ha dado. Necesitamos ser perfeccionados, ser cautivados, ser saturados por completo de esta persona maravillosa. Pues para mí ha sido un placer terminar este año compartiendo con vosotros esta palabra en cuanto a la unción, el sello y la zarra del Espíritu. Así que el Señor en este próximo año nos siga fortaleciendo, nos siga alentando, sigamos realmente siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Como la sulamita aquella decía en Cantar de los Cantares, ¿dónde se esté tu rebaño? Hermano, que busquemos a los hermanos, las reuniones, no dejarnos de reunir como muchos tienen por costumbre, sino que seamos edificados, seamos consolados, tengamos comunión los unos con los otros, que dejemos nuestras razones. Muchas veces tenemos razonamiento. Nosotros lo que necesitamos es tener comunión unos con otros y olvidar todo lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante. José,
y todos los radioyentes de Radio Solidaria, muchas gracias, y que el Señor os siga fortaleciendo y que la radio siga prosperando y que la palabra de Dios corra por medio de todo este territorio español. Muchas gracias y hasta el próximo año, José. Aquí te esperaremos, Cristóbal. Gracias por habernos acompañado en 2021. Te esperamos el año que viene, es decir, la semana que viene. El próximo viernes estaremos contigo y recordar que esta noche a las 10 podéis escuchar también Estudios Vida. Continuando con una serie muy conocida, una serie que estamos presentando, la serie de Romanos. Hoy llegamos a la parte número 25, así que va a ser muy interesante el programa que esta noche, a partir de las 10, os vamos a presentar aquí en Radio Solidaria. Escúchanos en radiosolidaria.com.